Tras más de medio año de retraso, por fin ha llegado el momento de hablar de Mobile Suit Gundam The Wings from Mercury en este canal, una serie que en un inicio me tuvo muy emocionado, pero que tras su conclusión sentí que fue un trabajo que me ha dejado de ver y el cual durante su tramo final me dejó a la expectativa de saber si tendría una segunda temporada o una secuela, porque esos 24 episodios con los que se presentó realmente la dejaron cojeando. Como ya mencioné hace algún tiempo en otra ocasión, esta es una obra que en un todo me ha gustado. La Bruja de Mercurio es un anime entretenido y llevadero de seguir, con un apartado técnico muy cuidado, un cast de personajes simpáticos y una historia lo suficientemente interesante que carga con una serie de mensajes que me parece logra entregar al espectador de manera fuerte y clara, la cual además a nivel franquicia pareciera haber cumplido todo lo que se esperaba de ella al ser uno de los catalogados como universos alternos de Gundam, ser una obra nueva y fresca, sin conexiones con las historias principales previas de la saga, que funciona como puerta de entrada para inyectar sangre nueva al fandom de la franquicia, a la par de funcionar como un centro de pruebas para experimentar con algunas ideas y conceptos diferentes que le otorgan de su propia identidad. Todo esto sin dejar de lado además el que hiciera su parte en lo referente a la venta de merchandise, cosa que por las noticias que han salido por allí parece que ha logrado hacer con creces, produciendo muy buenos números. Dicho esto, ya viendo la obra con un ojo un poquitín más crítico, la misma carga con falencias que es difícil no notar, en particular mientras más nos acercamos a su final, y aunque las mismas no necesariamente afectan el disfrute o apego que se puedan tener por su historia o personajes, por lo menos en lo que es mi caso, sí me dejaron con ese amargo sentimiento de que esto pudo haber sido mucho más y mejor de lo que finalmente fue, y es que hay varios aspectos de la obra que se sienten poco aprovechados o mal implementados. Ahora bien, antes de ahondar más en este asunto, tomemos un pequeño momento para dar la información básica de este título y explicar de qué va la cosa. Mobile Suit Gundam The Wings from Mercury, o en su original japonés Kidou Senshi Gundam Suisei no Mayo, es un anime original producido, como es normal para las entregas de esta saga, por Estudio Sunrise, la cual dirigida por Hiroshi Kobayashi, quien previamente había trabajado en proyectos como Hisone Tomaso Tan, Las Onas de Spriggan o Kisniver, llegó a contar previamente con un prólogo estrenado a mediados de julio del 2022, que eventualmente sería continuado por una primera temporada de 2 episodios en octubre de ese mismo año y una segunda temporada también de 2 episodios estrenada en abril de 2023. Cabe mencionar además que la serie entre sus guionistas contó con la participación de Ichiro Oukuchi, el guionista y uno de los creadores originales de Code Geass, otra importante franquicia de mechas de Sunrise, pero tal vez más importante para lo que nos compete aquí. En su momento también fue el autor de la adaptación a novela ligera del anime y manga clásico de los 90, Shoujo Kakumei Utena, obra de la que la Bruja de Mercurio parece beber en buena medida, existiendo parentescos y referencias hacia el anime de Utena en varios momentos de la serie, sin mencionar que una de las bases del concepto de la obra, el de varios pretendientes sosteniendo duelos para desposar una doncella, también es tomado de allí. Asimismo, por lo que tengo entendido, la historia de este Gundam también se inspira mucho en la obra La Tempestad de William Shakespeare, existiendo paralelismos entre ambas historias y referencias en la forma de algunos nombres y personajes. Ahora bien, cabe aclarar que hasta el alba de hoy no he tenido la oportunidad de ver Utena y tampoco sé nada sobre La Tempestad, así que fuera de esta mención que hago más que nada por ser una curiosidad de interés, no ahondaré más en el asunto en lo que queda de esta reseña. El anime, pues, similar a sus otros pares de la franquicia, nos ambienta un futuro en el que la humanidad ha alcanzado la colonización espacial, produciendo con esto un cambio de calendario, pasando del Anno Domini o el después de Cristo, como lo conocemos aquí, al Ab Stella. En este futuro se ha creado una gran discrepancia de clases sociales, en donde aquellos que se fueron al espacio gozan de gran riqueza y poder, discriminando a los que se quedaron en la Tierra, que por su parte han quedado atrapados en un ciclo constante de guerras y luchas armadas, encabezadas por las megacorporaciones que tienen sus bases en el espacio y las cuales con sus decisiones han devastado con el pasar de las décadas la superficie del planeta, haciendo la vida de los terrestres incluso más miserable y llenándolos de resentimiento
hacia los habitantes del espacio. El anime entonces nos ambienta en el año 122 del Ad Stella y nos lleva a seguir las andadas de Suletta Mercury, una jovencita proveniente de Mercurio, algo tímida y con problemas de comunicación, pero hábil en el manejo de los Moilsud, la cual acaba de entrar como una nueva estudiante en la Escuela de Tecnología Asticacia, una institución ubicada en una base espacial y dirigida por el grupo Benerit, la megacorporación a la cabeza de toda la industria del desarrollo de Moilsud, nombre que reciben los mechas de esta serie, siendo esta institución básicamente una secundaria especializada a donde van a aprender los hijos de aquellos relacionados de una u otra manera con las diferentes corporaciones que conforman el grupo Benerit. Suletta, quien no ha tenido la oportunidad de convivir con gente de su edad, siendo sus únicos seres cercanos su madre Próspera, la cual siempre se encuentra fuera por negocios, y el Aerial, un móvil suite algo especial creado por su madre y con el que la chica parece ser capaz de comunicarse, entra al instituto emocionada al por fin poder tener una vida escolar más o menos normal y esperando poder hacer amigos. Pero la chica, más pronto que tarde, verá cómo su vida dará un vuelco cuando cruce caminos con la cascarrabias peliblanca Mjolnir Rembrandt, una chica de carácter fuerte, hija del actual presidente del grupo Benerit, quien no está precisamente en buenos términos con su padre, y es que el tipo ha colocado a su hija como el trofeo de una denigrante competencia en la cual los hijos y representantes de los líderes de las corporaciones afiliadas a la suya deben debatirse en duelo entre ellos usando mechas para hacerse con la mano de la muchacha y en consecuencia tener el derecho de heredar el liderazgo de todo el grupo en el futuro. Es así pues que nuestra protagonista, tras una serie de eventos, se verá inesperadamente metida en esta competencia, convirtiéndose en la nueva pareja de la muchacha y teniendo que luchar ahora para proteger a Mjolnir de sus otros no precisamente agraciados pretendientes. Por suerte para la Peliblanca, nuestra heroína no solo demostrará unas habilidades de pilotaje sobresalientes, sino que su Aerial prontamente dejará en claro que es un Moilsud de temer, no tardando en hacer ruido en todo el lugar, en particular cuando se descubra que es un Gundam, un tipo de Moilsud endemoniado creado con una tecnología prohibida ya hace unos 20 años atrás, llamada el Gund-Arm, que permite una mejor conexión entre el piloto y la máquina a cambio de tener altas posibilidades de dejar inválido a su piloto o incluso matarlo, efectos secundarios que Suletta por alguna razón no parece sufrir. Infortunadamente para la chica, esto no evitará que se meta en otro problema, y es que al usar una máquina ilegal no tardará en estar bajo investigación, siendo así tachada como una bruja, la forma despectiva en la que son llamados aquellos que echan mano de esta tecnología. Este será pues el puntapié de esta historia, que iniciará como un relato escolar en una academia algo peculiar, pero que eventualmente empezará a tomar tonos más turbios cuando las luchas por el poder entre los líderes de las corporaciones, los gritos de retribución de los terrestres abandonados a su suerte y los maquiavélicos planes de venganza dirigidos por aquellos que han sufrido un infierno por parte de los poderosos empiecen a hacerse presentes y mostrar la fea cara de este mundo. Dejando de lado el prólogo, el cual funciona en cierta medida como su propia trama autocontenida, siendo una historia corta de tono trágico y la cual recomiendo encarecidamente que vean, incluso si no están del todo interesados en ver el resto de la serie, lo que es el anime de la Bruja de Mercurio como tal está dividido, como ya mencioné previamente, en 2 temporadas de 2 episodios que portan cada una con un tono y enfoque particular. La primera temporada se podría decir que es más que nada una introducción, que si bien tiene sus atisbos de política en el fondo, otorgándonos de tanto en tanto con pequeñas pinceladas de hacia dónde irá la historia más adelante, la misma realmente se enfoca en introduciendo a los diferentes miembros del cast y las interacciones entre los mismos, a la vez que nos presenta y da los primeros pasos en lo que es el desarrollo de la relación entre las dos protagonistas, que inicia como una unión por conveniencia entre Mjolnir y Suletta, pero la cual poco a poco irá evolucionando en algo más, logrando surgir una confianza entre ambas chicas que se verá enturbiada más adelante por diferentes eventos de la trama. Este es un inicio lento que, si bien en sí no es que esté del todo mal, personalmente considero que se extienden demasiado, no dejando que la historia realmente avance, sino hasta pasado una muy buena cantidad de episodios, poniendo en jaque a la obra en un todo, y es que es en la segunda temporada
donde realmente está el grueso de la trama y donde se ve más lo Gundam de este Gundam, con un conflicto central que tiene como temática la búsqueda de venganza por parte de cierto personaje y alrededor del que en menor o mayor medida girará el desarrollo de los personajes y de las tramas secundarias, tramas que nos terminarán llevando a un cierre para esta historia que, debo decir, no ha sido del todo satisfactorio. Y es que el asunto es este: si bien la Bruja de Mercurio hace en general un muy buen trabajo en lo referente a lo que es el desarrollo de sus personajes principales a lo largo de sus episodios, siendo los mismos por lejos su punto más fuerte y logrando entregar bien claro su mensaje a lo largo de la historia sobre no dejar de avanzar, a su vez el anime termina palideciendo en lo referente a la ejecución de varios de los elementos de su trama, en particular aquellos algo más secundarios, no logrando llevarlos a todos a un buen puerto y notándose muchas veces que está en una lucha constante contra el tiempo, cosa que concluye con un final que se siente hecho a las carreras y tremendamente apretado, repleto por lo mismo de conveniencias algo forzadas, explicaciones flojas, así como también sucesos y personajes de los que bien pudo haber prescindido, otorgando así un clímax que, si bien a nivel de acción resulta no menos que épico, el mismo a nivel argumental y de personajes termina sabiendo a poco, no solo por lo apurado que resulta, sino también por la manera poco satisfactoria y convincente en el que cierra muchas de sus tramas. Pero bueno, esto que he dicho aquí ha sido algo muy general, así que ¿qué tal si hablamos de los pros y contras de esta serie de manera algo más definida? Eso sí, advierto que a partir de aquí puede que suelte algún spoiler de la historia, así que si quieren continuar están avisados. La primera temporada del anime divide su tiempo en dos tipos de episodios. Por un lado tenemos capítulos más tranquilos, a veces con un marcado tono elijo live, centrado en presentar la vida diaria de los personajes en esta academia y los problemas en los que se meten, mientras que por otro lado tenemos capítulos más moviditos en donde hará acto de presencia la siempre entretenida acción de robot gigante contra robot gigante, usando como excusa para los mismos los duelos que se montan los estudiantes para intentar conseguir la mano de la heroína protagónica o para solventar alguna disputa interna entre ellos mismos. Esta fórmula en un principio no está mal, funcionando pero conociendo a los personajes y que nos encariñemos con ellos, presentando un escenario hasta cierto punto más pacífico y alegre que lo visto inicialmente en el prólogo y dándonos algunos matices de lo que es el trasfondo general de este mundo, dejándonos entrever algo de la lucha de poder entre las corporaciones, así como el racismo y clasismo inherente entre los estudiantes y la mala situación de la Tierra. Todo esto ambientando los eventos vistos dentro de un entorno escolar controlado y más o menos seguro. Al convertir al anime en una historia de escuelita, esta decisión no solo ofreció un entorno más propicio a los momentos de relax que se buscaban en esta primera temporada y que eventualmente ayudarían a acentuar ese cambio de tono de la segunda parte de la historia, sino que además, en el tema de intentar traer sangre nueva a la saga, toda esta dinámica escolar presentaba un escenario más familiar con el que el público nuevo y tal vez no tan interesado en los relatos bélicos y políticos típicos de Gundam pudieran sentirse más cómodos y atraídos, sin mencionar que los indicios de una relación de amor entre chicas entre las dos protas también es solo suyo para atraer a cierto grupo que se derriten por este tipo de dinámicas en un anime. El asunto es que, llegado a cierto punto, por lo menos en lo que fue mi caso, siento que esta fórmula se terminó volviendo un gran detrimento para la obra, extendiéndose dicha introducción más de lo debido, al punto de llegar a exasperar al sentir que pasaban los episodios y la trama principal apenas ya avanzaba hacia ningún lado, solo llevándonos de un duelo a otro entre estudiantes, pero sin contarnos mucho en realidad, no siendo sino hasta los episodios finales de esta primera mitad cuando la cosa por fin decide medio ponerse en movimiento, dando paso a ciertas revelaciones importantes que plantarían las semillas para la historia que se desarrollaría en la segunda temporada y entregándonos un pequeño arco lleno de drama y peligro para nuestras protagónicas, que con su final marcará el cambio de tono con el que nos encontraremos en la segunda mitad de la historia. Esta introducción tan extensa, si bien en otra serie Gundam tal vez no habría sido tanto un problema, aquí termina siendo, a mi parecer, uno de los grandes talones de Aquiles de este anime por un detalle crucial, y esta es la duración de la serie en cuestión. Por lo general, los animes de Gundam para televisión
o por lo menos aquellos centrados en presentar una trama bélica, tienden a durar más de 40 episodios, por lo que una introducción lenta no es necesariamente un problema, siendo que suelen tener tiempo de sobra para presentar y explayarse en lo que quieren contar. Pero en el caso de La Bruja de Mercurio solo contamos con 24 capítulos, decisión que supongo fue tomada para hacer la serie más digerible y cómoda para el espectador, pero que hace que el tiempo se vuelva algo esencial que hay que aprovechar de la mejor manera, en particular cuando llegamos a la segunda temporada y nos topamos con la situación de que hay mucho que resolver pero pocos episodios para hacerlo. Asimismo, este inicio tan lento, como ya mencioné antes, puede resultar exasperante para parte del público, que tal vez sientan que no vale la pena dedicar tanto tiempo a algo que pareciera no ir a ningún lado. Obviamente, este no es el caso de todos, y es que a más de uno vi por allí que no tenían problemas con la implementación de esta fórmula y que simplemente disfrutaban con poder ver las interacciones de los personajes en pantalla, o que sencillamente estaban más interesados en ver el desarrollo de la relación de Meollo y Zuleta antes que el meollo político y bélico que se está estructurando de fondo. Pero a su vez también había muchos otros, yo incluido, que llegaron a sentir todo el tema de los duelos por la mano de Miorine a lo cansinos, y aunque las batallas que nos presentaban estaban entretenidas, desbordando acción de buena calidad, las mismas no parecían aportar mucho al esquema general de la obra ni a su trama principal, siendo además que todo el concepto en sí de estos duelos termina siendo medio tonto y hasta sin sentido a la larga. Hablemos un poco pues del que para mí es uno de los mayores sinsentidos de esta historia, y es todo el arco de los duelos por la mano de Miorine, y es que si bien todo este asunto le sirve a la serie como una excusa para poder presentar combates entre mechas en un momento de la historia en el que aún no hay un conflicto serio por resolver, es de esas cosas de las que si te la pones a pensar un poco no tienen ni pie ni cabeza. O sea, pongámonos en los zapatos del padre de Miorine. Eres el líder de una de las megacorporaciones armamentísticas más poderosas del mundo, un ex soldado que hizo su camino a la cima venciendo a muchos enemigos y, si era necesario, ensuciándote las manos. Por consiguiente, podemos suponer que eres alguien inteligente, capaz y con muchos recursos a tu alcance, y al momento de elegir un sucesor, no pudiendo pasar el legado a tu hija porque entre muchas otras cosas le caes como el culo debido a que eres un padre distante e inepto, en vez de intentar reconciliarte con ella o cuando mínimo usar tus casi que infinitos recursos para ponerte a buscar posibles pretendientes capaces para el puesto de dirigir tal empresa, decides que el futuro de tu compañía y tu hija se decida a la suerte por medio de unas batallas entre robots gigantes dentro de una escuela en el espacio, pilotados por un montón de adolescentes con las hormonas a flor de piel y gustosos de medir quién la tiene más grande, y que en muchos casos son solo niños ricos manipulados por sus padres o guardianes que solo quieren hacerse con más poder, habiendo algunos, como bien se nos muestra en el primer episodio de la serie, que estarían encantados de meterte una bala entre ojo y ojo solo para robarte tu puesto. Más adelante el anime intenta justificar un poco al padre, buscando explicar el porqué de su forma de ser y dejando en claro que sí se preocupa por su hija y que realmente solo quería encontrar una pareja fuerte que le protegiera, y que además usaba toda la situación como una cortina de humo para cierto proyecto secreto suyo. Pero salvo tal vez por lo último, esto solo hace que todo el asunto de los duelos sea incluso una pendejez aún más grande y que el padre se ve incluso más idiota, porque igual que apareció Zuleta como una luz al final del túnel para Miorine, pudo haber aparecido cualquier otro pendejo con una buena máquina o habilidades sobresalientes de pilotaje que de un momento a otro le dirán por querer desposar a la pelibranca sin necesariamente tener buenas intenciones, siendo por consiguiente un plan que fácilmente se te podía voltear a la primera. Miren, sé que me estoy quejando mucho de esto, pero este punto es como que mi gran molestia para con el anime, y no solo hablo de la primera temporada, hablo de la serie en un todo. En sí, el concepto de los duelos no es que me parezca una mala idea per se, pero por el cómo se implementó da la sensación de que la gente a cargo quería meterlo porque sí a cascoporro, ya sea o porque se les hace una idea atractiva, porque la consideraban una buena herramienta para implementar otros elementos de la trama, o simplemente porque querían hacer referencia a Utena, yo que sé. No le puedo leer la mente a los guionistas y al director, pero el asunto es que cuando llegó el momento de justificar toda la situación dentro de la propia narrativa de la obra, la explicación, por lo menos para mí, se siente muy poco satisfactoria y para nada convincente, casi que hasta sacada de la manga,
siendo en consecuencia uno de los grandes puntos flacos dentro de la trama de la serie, cosa que resulta aún más crítica cuando consideramos que es uno de los elementos más resaltantes de la primera temporada y hasta cierto punto la causa de que la introducción de la primera temporada durara tanto, ocupando tiempo que bien pudo ser empleado para hacer que el resto de la historia se desenvolviera de mejor manera. Otro detalle que me molestó de esta primera temporada, pero que ya es algo más personal, fue la escena final del último capítulo. Todo el que haya visto la serie, y más de uno que no la haya visto, pero que se haya tragado el spoiler por el ruido que hizo ese episodio en concreto en redes sociales, sabrán a cuál me refiero, ese que involucra una mano gigante y mucha salsa de tomate. Si bien todo el episodio 12 me pareció tremendo, con mucho suspenso y un glorioso clímax, con el Aerial demostrando de lo que es capaz mientras es acompañado de un temazo musical, siendo posiblemente el punto más alto de la primera temporada, la escena final del episodio me pareció no innecesaria, pero sí exagerada. O sea, no estoy en contra de lo que sucedió, pero sí en cómo se presentó, y es que un momento que se supone debía causar impacto en el espectador, con un suceso algo más gráfico y crudo de lo que se había presentado hasta el momento, y que tenía que servir como el punto y aparte en esta historia, marcando el momento en que la cosa de un giro de 180 grados, a la final terminó siendo tremendamente irrisorio por lo exagerado que resultó toda la escena, y en particular por el cómo actuó Zuleta ante el suceso. Es un momento que se supone debía causar preocupación y hasta terror por la forma de actuar tan inocente y despreocupada de la chica ante lo que ella misma acababa de hacer, pero que solo lograba que toda la escena hiciera aún más gracia por lo tonto que se veía todo, casi que pareciendo un acto cómico o de parodia que al parecer le quitó mucha fuerza a ese final de temporada. Me estoy quejando mucho, así que descansemos un momento y pasemos a hablar de cosas más positivas. Uno de los elementos que me resultó más atractivo de toda la serie fue el tema del misterio tras el Aerial, lo cual es algo que se venía gestando desde el prólogo y del que se hace incluso referencia en la letra del primer opening de la serie, que por cierto, cabe mencionar, se inspira en Crumble Planet, un escrito corto que nos relata parte de los eventos sucedidos entre el prólogo y el inicio del anime, centrado en la vida de Zuleta en Mercurio. Este misterio, que dio paso a más de una teoría y discusión entre los que andábamos siguiendo la serie semana a semana, básicamente se trató de descubrir la verdad tras la naturaleza del Aerial y del cómo este era capaz de tener lo que parecía ser una conciencia, porque en más de una ocasión se notaba como la protagonista se comunicaba con su máquina y ésta le respondía de una u otra manera. Es un enigma que se va desarrollando durante la primera temporada y finalmente se desvela qué hay detrás del mismo a mediados de la segunda, teniendo de hecho mucho peso en lo que es la trama principal y dando en el proceso con su resolución una lógica a varios detalles que habían por allí que hasta ese momento incluso podían llegar a pasar como inconsistencia dentro de la serie. Si bien a la final del día la verdad sobre este misterio fue más bien algo obvio, por lo menos para mí esta obviedad fue lo que me descolocó en un primer momento para dar con ella, y es que de esas cosas que te hacen decir esto es tan obvio y nos lo están echando tan a la cara que de seguro solo intentan despistarnos, así que tiene que ser otra cosa. En fin, a lo que quiero llegar es que todo este asunto me pareció una buena y bien llevada subtrama y una de las cosas que me mantuvo más interesado en la serie durante su primera temporada. Otro elemento a resaltar de la obra es lo referente al manejo de varios de sus personajes. Hay varios puntos que quiero abordar aquí, pero iniciemos con todo el tema de las protas y el Yuribet que las rodeaba. No es misterio para nadie que uno de los elementos que más llamó al inicio de la serie y que a su vez enfureció a más de algún que otro fan de Gundam por allí demasiado purista fue el tema de que La Bruja de Mercurio no solo era el primer anime de Gundam con una protagónica principal femenina, sino además todo el asunto del Yuri que involucraba la relación de Zuleta y Miorine y su situación de pretendientes. Sobre las chicas en sí, personalmente me parece que hacen una dupla protagónica bastante consistente. Si bien Zuleta con su forma de ser tan tímida y falta de confianza al punto del tartamudeo puede llegar a caer un poquito pesada de inicio, es un personaje difícil de odiar, siendo que resulta bastante adorable.
Además, es notoria su evolución a lo largo de la obra, en particular durante la segunda temporada, pasando de ser esta chica vivaracha pero totalmente sumisa ante su madre, a la cual obedece sin mayores miramientos, a alguien capaz de caminar con sus propios pies y velar por ella y por lo que quiere, aun si tiene que ir en contra de su progenitora por mucho que la adore. Una de las críticas más recurrentes que vi hacia este personaje es el hecho de que durante buena parte de la serie Zuleta es presentada como un ente muy ajeno a las cosas que suceden en la trama, o sea, pasan cosas importantes en la historia y ella a veces ni enterada, recayendo mucho del peso de los eventos sobre Miorine u otros personajes, dejando a la chica muy en segundo plano. Si bien entiendo el porqué de estas críticas y el deseo de querer tener a una protagonista más activa dentro de la historia, me parece que dentro de todo esto está justificado, y es que precisamente la idea del personaje es que su entorno y lo que ella hace está siendo controlado en mayor o menor medida por su madre, y no es hasta que por fin la dejan sola y tiene que dar un paso hacia adelante por sí misma que por fin se viene a involucrar más activamente en toda la trama central que se está gestando. Dicho esto, tengo que admitir que sí me hubiera gustado que todo sucediera más temprano en la historia, de modo de ver a la muchacha más involucrada y activa en todo el quilombo que se está sucediendo durante la segunda mitad del anime. Miorine, por otro lado, se nos presenta como un personaje algo más influyente dentro de la trama. Es una chica que de entrada no cae bien a todo el mundo por su forma de ser tan conflictiva y directa, causa de la mala relación con su padre, quien busca controlar su futuro sin siquiera preguntar su opinión, y de la mala sangre que se trae con algunos compañeros de clase que no dejan de verle menos solo por ser la hija del mandamás. Tras conocer a Zuleta, empieza a ablandarse un poco y a mostrar sus capacidades administrativas y de líder para sus compañeros, dando más de una vez un paso al frente para tomar la batuta, incluso llegando con esto a conectar un poco más con el cabezadura de su padre, pero eventualmente sus acciones le llevarán a caer en las manos de Próspera, que igualmente la manipulará a su conveniencia, llevándola a cometer más de una cagada monumental en sus intentos de intentar proteger y alejar a Zuleta de su madre, haciendo que caiga en un ataque de depresión y culpa del que finalmente logra salir gracias a su compañera. Como dupla protagónica, me parece que estas funcionan bastante bien juntas. Son un par de personajes carismáticos, con buena química en pantalla, que logran compensarse de buena manera la una a la otra, y las cuales como personajes individuales logran tener un buen crecimiento en el transcurso de la obra. Pese a todo esto, tengo que decir que ojalá la serie se hubiera esforzado un poco más en presentar interacciones románticas y de cariño entre ambas chicas, porque si bien me parece que como dupla tienen buena química, realmente, salvo por la escena final del último episodio, nunca llegué a sentir que la relación entre las dos pasara de ser la de dos amigas y nada más. Y es que si bien queda claro que la serie quiere vendernos a Zuleta y a Miorine como una pareja, en mi caso personal realmente nunca llegué a sentir que su relación hiciera ese clip romántico que me llevara a comprarles la idea. No digo que tenían que meter besos o algo más íntimo, ya sabemos todos que en estos animes el que logren tomarse de las manos ya es un milagro, pero no hubiera venido mal que introdujeran pequeños gestos entre ambas que ayudaran a consolidar que había algo allí fuera de solo una amistad. Aunque bueno, por el cómo se desarrolla la serie, el momento más idóneo para que sucediera esto era en el transcurso de la segunda temporada, y por lo apresurado que está todo camino hacia el final, no sorprende realmente que no hubiera muchas ocasiones para hacer algo así. Vamos, que para decirlo de otra manera, el chipeo entre ambas chicas no me terminó de cerrar, y durante mi visualizado de la serie, nunca alcancé algún momento en el que llegara a pensar para mí mismo algo del tipo: ¡ay, qué adorable son esas dos! Espero que terminen juntas, como sí me ha llegado a suceder en otras series con duplas protagónicas similares, dígase por ejemplo Lycoris Recoil, Lyrical Nanoha o Princess Principal, etc. Aunque igual, esta es solo mi impresión, así que tampoco la tomé muy a pecho. Dejando de lado a las protas y pasando a los secundarios, con esto la verdad es que hay un trato algo disparejo, con personajes sumamente sobresalientes y otros muy desaprovechados a lo largo de toda la serie. El caso más resaltante me parece que es el de Guel Yeturk, un secundario que prácticamente termina volviéndose el tercer protagonista de la historia, siendo posiblemente el personaje con más crecimiento en el transcurso del anime, un chico que cuando se nos presenta como el prometido inicial de Miorine, antes de que Zuleta lo deje en vergüenza, se nos muestra como un personaje bastante detestable, teniendo una personalidad hecha específicamente para que nos caiga mal, pero quien durante el pasar de los episodios, a punta de comer mierda y ser constantemente humillado por la vida,
teniendo que pasar cosas bastante canutas, llegado a cierto punto, evoluciona en una mejor persona, redimiéndose en el proceso y volviéndose un personaje tremendamente entrañable, al punto de que durante la emisión de la serie muchos están más preocupados por su suerte que por la de las propias protagonistas. Es más, tanto fue lo que el tipo llegó a ser querido por el público, que incluso se llegó al punto que terminó haciendo aparición en un J-drama, donde una doña super fanática del personaje quiere tener una boda falsa para casarse con el muchacho. Ya saben, el típico caso de él o la otaku japonesa que se quiere casar con su waifu o juzgando de fantasía. Otro secundario de interés sería Chadwick, otro de los pretendientes de Miorine e hijo de otra de las cabezas de la corporación, el cual si bien se nos presenta como un muchacho astuto, inteligente y medio mujeriego, siendo dueño de su propio harem, con el pasar de los episodios actuó el papel de un antagónico secundario, encabezando desde las sombras varios eventos relevantes de la historia, siendo retratado como un representante de los intereses terrestres, quien busca retribución, intentando bajar a los habitantes del espacio de su trono, cosa para lo cual inicia una cacería por el poder que lo llevará a hacer cosas poco éticas. El personaje en sí no está mal, y dentro de todo tiene buenas motivaciones, pero siento que le faltó más construcción para que se sintiera convincente, y es que el hecho de que el chico tenga tanta influencia siendo tan joven, en un mundo que se supone está lleno de tiburones de los negocios que no dejan pasar una, como que no convence del todo. Asimismo, siento que el cierre de su historia, como tantas otras cosas de esta serie, culmina de manera demasiado abrupta. Literalmente, en un episodio por una conveniencia tremenda, un personaje se da cuenta de la verdadera identidad del muchacho, lo que sobra y basta para que el siguiente capítulo ya hayan tenido su batalla final con él y lo logren apresar antes de que logre hacer realmente algo, acabando con su arco en un tris. El último de este grupo de pretendientes por la mano de Miorine sería el Enceres, el cual si bien lidia tras él es interesante porque no solo es un personaje, sino que son tres con el mismo rostro, habiendo uno real y otros dos que sirven de doble desechables. El asunto aquí es que al final del día ninguno logra brillar en demasía. El primer Elan se muestra como un chico algo inestable al ser un sujeto de experimentos con tecnología Gun-Arb, que no es que dure mucho en pantalla antes de ser sacado de escena, pero que tiene su peso entre factores. En primera instancia, es un personaje que termina consiguiendo una fuerte conexión con Zuleta, ayudándonos a ver más de la personalidad de la chica con el poco tiempo que comparten. En segundo, el muchacho protagoniza uno de esos primeros momentos del anime donde notas que la serie es más turbia de lo que quiere aparentar en un inicio y que sirve para dejarnos en claro hasta qué punto están dispuestos a llegar los líderes de estas corporaciones armamentísticas. Y en tercer lugar, el chico es un ejemplo que nos ayuda a entender los males que es capaz de causar la tecnología de los Gundams en las personas y los peligrosos que son los Mobile Suit creados con la misma, además de enfatizar lo extraña que es Zuleta al poder pilotar un Gundam sin mayores inconvenientes. El segundo Elan es posiblemente al que más llegaremos a ver en pantalla, inicia siendo solo un sustituto del anterior con una personalidad algo más despierta, el cual se la pasa la primera temporada intentando enamorar a Zuleta para conseguir información del Gundam, no ganando realmente relevancia sino hasta la segunda temporada, cuando tras un amorío desafortunado con otro personaje decida tomar la rienda de su vida, optando por ayudar a los protas a cambio de su libertad. Sinceramente es un personaje bastante secundario, que si bien llega a tener bastante tiempo en cámara, en retrospectiva no llega a ser realmente demasiado. El último Elan, el cual sería el verdadero, es por lejos el que más promete y el que termina siendo el más desaprovechado de los tres, presentándose en inicio como este joven elegido para ser la próxima cabeza de su compañía, un chico medio malicioso que solo ve por sí mismo y al que no le importa usar a otros para que se sacrifiquen por él, dando la impresión de que a futuro hará algo importante y será un actor relevante en todo el tema de la lucha de poder entre las empresas, pero el cual en toda la serie no hace absolutamente nada fuera de lanzar miradas sospechosas y tirar algún comentario hiriente. Literalmente, su única acción relevante está justo al final de la historia, cuando de un momento a otro decide traicionar a su bando apoyando hacia las protas en su plan sacado de la manga de último minuto para salvarse de la situación en la que están metidas. En fin, un personaje que existe y poco más. A Elan, por cierto, le acompañan 4 doñas que fungen como representantes de su empresa y que si bien hacen más que el chico durante la historia, realmente a la larga son un poco la facción olvidada, quedando muy al margen de los eventos más tarde de la trama y similar a Elan, sirviendo durante los últimos episodios solo como la excusa para meter a la historia de la nada un rayo láser gigante que sirva de final boss para el anime.
De aquí en más tenemos a personajes presentes durante toda la historia, pero que realmente no tienen tanto peso en la trama, como puede ser el grupo del dormitorio terrestre, unos estudiantes, compañeros de clase de Zuleta y Miorine, con los que terminan confraternizando. La mayoría son personajes bastante secundarios, que sirven más que nada para que tengamos algunas caras conocidas yendo y viniendo por aquí, más de entre los mismos podemos resaltar a dos chicas. La primera es Chuchu, una muchacha de carácter bastante fuerte y agresiva, cuya característica más resaltante son un par de pompones gigantes rosas que tiene en la cabeza, dejando de lado que la misma es la fuente de más de un meme memorable. Ella es un personaje con cierto desarrollo dentro de la historia, sea una terrestre con fuerte odio por los Spasians al punto de llegar al racismo, la cual, por medio de sus interacciones con Zuleta y Miorine, va cambiando poco a poco su forma de pensar, volviéndose más comprensiva y una amiga capaz de dar su mano cuando la necesitan. La segunda sería Nika, una pelea azul también terrestre, que en inicio se muestra bastante amable, pero que guarda un secreto que le irá pesando durante toda la serie. No es un personaje con gran desarrollo ni nada, pero lo interesante de ella es ver el predicamento en el que está metida y cómo intenta sobrellevarlo, además de que sus acciones son el disparador de algunos eventos importantes de la historia. También tenemos por allí a Sophie y Norea, un par de brujas de la Tierra, a los mandos de sus propios Gundams, que hacen acto de presencia hasta la mitad de la serie y que meterán en algunos problemas a nuestras heroínas, siendo las mismas parte de una fuerza paramilitar terrestre a las órdenes de Chadwick, que también quieren su vendetta en contra de los Spasians. De la primera no hay mucho que decir, siendo el clásico arquetipo del personaje medio loco, salvaje y violento, con una personalidad explosiva, que tiene una extraña obsesión con Zuleta, apenas y dura algunos episodios en pantalla, así que si bien es la causante de más de un destrozo y muerte de inocentes, en sí el personaje no es que haga mucho, fuera de concientizar con su final a Zuleta de las consecuencias de pilotar un Gundam. Norea, por su parte, si bien dura mucho más en escena, no es que haga demasiado, dejando a mi ver una impresión mucho menos palpable que la de su compañera, sirviendo su presencia más que nada para reforzar la idea de lo horrible que es la vida de los terrestres y consiguiendo con su muerte, además de mucha destrucción, el cambio de bando del segundo Elan. Estas dos fueron un par de personajes que en inicio parecía que iban a ser algo más relevantes y a servir como unas rivales a tener en cuenta para Zuleta al pilotar ellas también máquinas del tipo Gundam y no tener miramientos en matar a otros, pero siento que la serie no las aprovechó lo suficiente, sacándolas de escena demasiado pronto y no consiguiendo por lo mismo tener un verdadero peso en la historia, siendo su mayor logro el de ser las que ayudan a establecer el tono más serio de la segunda mitad de la historia. Salvo por un caso adicional del que hablaremos a continuación, estos serían, a mi parecer, los personajes de los que más vale la pena hacer mención, y es que si bien hay varios más populando por allí, algunos con uno que otro desarrollo o elemento interesante que les acompañe, realmente no son tan relevantes en el gran esquema de las cosas, destacando de hecho varios de ellos más por lo memeables que resultan que por otra cosa, como puede ser por ejemplo el caso de Cecilia, una morenaza albina de muslos prominentes que sin apenas hacer algo en toda la serie, fuera de aparecer en el fondo cada tanto y decir alguna que otra frase, se ganó a todo el público calenturiento que veía la serie, consiguiendo una cantidad no pequeña de fanarts de corte H, pese a su casi nula relevancia en la trama. Tenemos pues que el último personaje del que quiero hablar es la progenitora de Zuleta, Próspera Mercury, un personaje que conocemos inicialmente en el prólogo de la serie como una madre amorosa, pero a su vez como alguien muy dedicada a su trabajo y quien un buen día ve cómo todos sus allegados mueren y cómo toda su vida se va al caño de un momento a otro solo por la decisión arbitraria de alguien que desprestigia aquello a lo que ella le ha dedicado buena parte de su vida, dando inicio así a un camino de venganza que tras años de preparación finalmente vemos cómo empieza a concretarse con el inicio de la serie, siendo el objetivo de Próspera algo por lo que ella está dispuesta a manipular y traicionar sin miramientos, incluso aunque la víctima de esto se trate de la hija que tanto la adora y la reverencia. Próspera es un personaje bastante interesante, funcionando como la clon de Char de esta historia, una antagonista enmascarada forjada por el injusto mundo en el que vive y quien si bien busca venganza, también tiene algo importante que quiere proteger, siendo dentro de todo alguien por el que podemos sentir cierto grado de empatía pese a las cosas nefastas que llega a hacer.
La señora entonces es un personaje que nos tiene en tinieblas durante buena parte de la serie, y es que si bien estamos conscientes de que prepara algo, no ocultando su faceta villanesca, no es sino hasta ya pasado la mitad de la historia que empezamos a vislumbrar qué es lo que está preparando, solo haciendo acto de presencia de tanto en tanto para mover los hilos de manera que las cosas vayan como ella lo necesita, cosa que sinceramente no es que le sea un trabajo muy difícil, tomando en cuenta que buena parte del tiempo las víctimas de sus manipulaciones son niños carentes de la experiencia o el ingenio para hacerle frente, funcionando por lo mismo de muy buena manera como la antagonista principal de esta historia, alguien a quien quieres odiar y que sabes que tiene que ser detenida, pero que a su vez no es que le falten razones detrás para hacer lo que hace. Infortunadamente nos encontramos ante un personaje que termina siendo tremendamente desaprovechado en sus últimos compases debido al apuro que lleva la serie durante su recta final, sacándose próspera de la manga para los últimos capítulos una super arma espacial repleta de Mobile Suit controlados a distancias y con la capacidad, entre otras cosas, de generar un campo con el poder de deshabilitar y tomar el control de prácticamente cualquier arma que funcione con cierta tecnología que esté implementada en prácticamente todas las armas de este mundo, siendo esta superarma espacial lo suficientemente poderosa como para aniquilar a toda una flota de naves espaciales, y aún así, pese a todo, la misma termina siendo vencida en tan solo un par de episodios por los esfuerzos de un puñado de niños y unos cuantos adultos armados solo con un par de Mobile Suit y un buen número de conveniencias argumentales bajo el brazo, todo para lograr un final feliz en el que tras no pocas fumadas, la villana, tras ser confrontada por los fantasmas de su pasado, se dé cuenta de sus errores y decida desistir, siendo el castigo para sus acciones y para las vidas que habrá arruinado o arrebatado, el volverse una prisionera de su cuerpo debido a que las prótesis robóticas que tienen el mismo han dejado de responder correctamente con el tiempo y atentan con dejarla paralizada. Miren, en sí lo que es el final de la historia realmente no me molesta. Las fumadas metafísicas y las superarmas espaciales no son cosas ajenas en esta saga, por lo que hasta cierto punto era esperable que echara mano de ellas, y si bien no es que me encante que se hayan decidido ir por una conclusión full happy flower, donde casi todos sean felices, tampoco es que me parezca una mala decisión ni nada. Además, esto va de la mano con el mensaje final relacionado a Próspera sobre que hay que dejar ir el pasado y no aferrarse a algo como la venganza. Dicho esto, lo que sí no me gustó de esta conclusión es el cómo se sucedieron los eventos que llevaron a este cierre, las no pocas conveniencias argumentales, las amenazas de último momento salidas de ningún lado y que ni siquiera eran necesarias, las fumadas sacadas de la manga para solventar todo y carentes de una explicación más elaborada que ayuden a justificarlas, y en general lo apresurado de todo, resolviendo toda la crisis que se había montado en tan solo 3 episodios, cuando, por el cómo estaba planteado el clímax, 1 o 2 capítulos más eran necesarios para que la cosa funcionara mínimamente bien. Es la suma de todo esto lo que hace que las cosas buenas de este final, que no son pocas hay que decir, terminen palideciendo ante las malas, quedando todo entonces como un cierre bastante insatisfactorio, del que además sentí que faltaron cosas. Un ejemplo de esto sería el cierre del arco de Zuleta confrontando a su madre, que me parecía meditar un momento de catarsis emocional con la protagonista soltando todo lo que sentía a su progenitora, pero que se quedó en solo un pequeño intercambio de palabras con una protagonista comprensiva alentando a su madre a que siga adelante, que sí que esto va con la forma de ser de la chica, pero aún así, tomando en cuenta todo lo que pasó, no deja de sentirse como poco. Otro tema que no es tanto una queja, sino algo que me hubiera gustado que aprovecharan más, es lo referente a la construcción del mundo de la serie, y es que si bien me parece que la Bruja de Mercurio hace un trabajo decente estableciendo las bases de este universo y de los conflictos imperantes en el mismo, aprovechándolos de buena manera para construir el trasfondo de varios de sus personajes, por otro lado sentí que dichos conflictos los dejó muy de lado en poder darle más espacio a su trama central. Dos de los puntos más resaltantes que se nos dejen claros sobre este universo son, primero, que la Tierra está de la verga y que los terrestres están emputados con los habitantes del espacio, y segundo, que hay una fuerte lucha de poder entre las megacorporaciones, y si bien dichos puntos funcionan como detonantes o excusas para las cosas que sucederán en la historia, ninguno de los dos es realmente explotado de una manera interesante.
El tema de la Tierra se toca repetidamente durante el anime y llega a su punto más alto a mediados de la segunda temporada, primeramente cuando Well se ve atrapado en medio de un conflicto en dicho lugar, donde las fuerzas espaciales se ponen a erradicar a un grupo armado de terrestres que resguardan civiles y niños con ellos, y más adelante cuando Próspera, en su escalada de venganza, da inicio a un conflicto en territorio terrestre, echándole el muerto a Miorine, quien estaba por su parte intentando mejorar las relaciones con los habitantes del lugar. Dicho esto, esta situación nunca es realmente desarrollada a más profundidad. En parte se entiende que es porque no es el centro de la historia, pero tomando en cuenta el peso que se le da a la situación de la Tierra, uno esperaría que intentaran hacer algo con la misma para desarrollar una trama secundaria más elaborada centrada en eso, pero no, simplemente se queda allí, literalmente explota una guerra en la Tierra y no se habla más del asunto, y a lo mucho a la final se nos dice que están trabajando por mejorar la situación. Lo mismo sucede con el tema de la lucha de poderes dentro del Benedict Group. Es un tema que va y viene constantemente durante el desarrollo de la serie y que sirve de excusa para varias cosas que pasan, pero el cual queda relegado a una posición tan secundaria que hasta uno se le olvida que existe, y el hecho de que las cabezas tras esta lucha de poder en una última instancia terminen siendo un montón de adolescentes recién ascendidos al poder que intentan ganar unas elecciones para volverse la cabeza de un grupo supuestamente conformado por un número bastante extenso de empresas, en donde uno puede suponer que habrá no pocos tiburones de los negocios esperando hacer su jugada, pero quienes no hacen presencia en ningún momento, como que hace que todo el asunto tenga incluso menos impacto. Miren, sé que estoy siendo muy quisquilloso con esto y estoy consciente de que muy seguramente la razón de que no andaran más en esto fue por temas de tiempo o por no complicar demasiado con politiquería una serie que intenta traer a público nuevo, pero no sé, es que quieren que les diga. Estos son este tipo de elementos que si metes en una historia me gustaría ver que lo desarrollas de alguna manera y que no se queden tan de lado. Ahora bien, algo de lo que es imposible quejarse y en donde la serie brilla a sobremanera es en lo referente al apartado visual de la obra, y es que The Ways from Mercury se ve de putísima madre. Es un anime que a nivel de animación no tiene pierde, luciéndose en todo momento y destacándose en especial, como no puede ser de otra manera, en sus escenas de combate entre mechas, donde se nota que por lo general ponen todo en el asador, como el suit animados de manera tradicional, que son toda una delicia de ver en pantalla, en especial si eres fan de estos titanes de acero, y presentando por lo general unas muy buenas coreografías de batalla, acompañadas de efectos de luces y partículas muy bien aplicadas, de las que destaco en específico el enfrentamiento entre Gundams de los episodios finales de la serie, que es simplemente épico. Los diseños de personajes no están nada mal tampoco, teniendo en su mayoría mucho atractivo y personalidad, logrando ser muy reconocibles a simple vista. De igual manera, los diseños de los mechas son tremendamente atractivos y repletos de detalles, destacándose entre estos a mi parecer el primer diseño del Gundam Aerial, que presenta cierta silueta femenina, pero aún así aguerrida, que lo vuelve muy llamativo al ojo y lo diferencia de otros de sus pares de la saga, y a veces cuando intentaban parecer femeninos, como que fallaban al no lograr transmitir esa sensación de poderío. Sobre el trabajo de fondos no hay mayor queja tampoco, aunque realmente no es que tenga mucho que decir, funciona bien y se ven bonitos, pero no hay ningún escenario en particular que me llamara lo suficiente la atención como para querer mencionarlo aquí. Con respecto al soundtrack, este en un todo está bastante bien. Por lo general cumple su tarea de ambientar sin destacar demasiado, pero cuando lo hace, créanme que lo notarás, teniendo algunas composiciones bastante memorables que por lo general terminaremos escuchando durante las escenas de batallas más importantes y que harán el plus a dichos momentos. El primer opening titulado Chukufuku e interpretado por Yaosobi es todo un hitazo que se cuela fácil entre los mejores temas de la saga, mientras que un segundo opening titulado Slash e interpretado por Yama, si bien no me parece tan atractivo, también tiene lo suyo. Por su parte, el primer ending, de nombre Kimi Yoke de Akaku Are, me parece que es el más pobre de los temas cantados de la obra. No está mal, pero no llega a ser memorable en ningún sentido, mientras que el segundo ending, de nombre Red Birthmark, si bien musicalmente no me encanta, tiene un acompañamiento visual bastante interesante y llamativo. Y bien, ya para cerrar, The Ways from Mercury es un anime con problemas y no pocos, pero pese a todo no me parece que sea una mala serie. Es un anime entretenido, con personajes carismáticos y una historia interesante, cuyo mayor contra es ese problema de ritmo que tiene, con un inicio excesivamente lento y una segunda mitad demasiado acelerada,
que mella en muchos de sus apartados, pero a su vez es una obra con carisma que logra entregar muy buenos momentos y que, como decía al inicio del todo, encuentro que cumplió con lo que se esperaba de ella a la hora de llamar la atención de un nuevo público y conseguir ventas. Siendo un trabajo al que si le tienes la suficiente paciencia, es capaz de dejarte con un buen sabor de boca, en particular si logras conectar con sus personajes. Tengan en cuenta que si bien me quejo mucho en esta reseña es porque esta es una saga a la que le tengo mucho cariño y sé de lo que es capaz, por lo que me decepciona un poco estos tropiezos tan notorios que llega a tener y lo poco aprovechado de varios subelementos, en particular porque la serie realmente me gustó y pese a los problemas esperaba que cerrara de buena manera, y aunque lo cierto es que no puedo decir que su conclusión haya sido satisfactoria, por lo menos para mí, la obra en un todo logró otorgarme una experiencia lo suficientemente agradable como para que la vea con una valoración positiva, y es que lo que hace bien, lo hace muy bien. Como introducción a la franquicia Gundam, La Bruja de Mercurio no me parece que sea la opción más óptima, y es que hay otras series por allí que encuentro hacen un mejor trabajo y logran ser más obvias con lo que quieren presentar, pero tampoco es una mala alternativa, en particular si el politiqueo y las tramas bélicas tan propias de estas series no te atraen tanto, siendo un trabajo que por su enfoque más ligero y su duración reducida te puede llegar a gustar, ya sea que te llamen los mechas o no. Hablando ya de lo que sería mi top personal, colocaría este título en una posición media alta dentro de lo que sería mi ranking de universos alternos de Gundam, por debajo de títulos como Tour A, W, Re-Rise o Will Fighters, pero muy lejos del foso en el que reposan Sweet Destiny y Age. En fin, un anime con sus contras, pero que me parece vale la pena revisar y al que les animo que le den una oportunidad si es que no lo han hecho ya.